hermano, Dios es el que perdona, que Dios es el que da vida y delante de Él es el único el que puede perdonar los pecados, porque nadie de los hombres de esta tierra puede perdonar los pecados a otro, solamente la sangre del Hijo de Dios. Aleluya. El pecado los ata a la vida del hombre, que no se siente libre para adorar, hermanos, ni para decir un gloria a Dios, ni para, hermanos, decir un amén. No se siente libre, se siente atado, hermanos. No puede dar una ofrenda de palma porque se siente atado. Pero cuando es libre de todos sus pecados, reconoce que Él ya no se pertenece a Él y que toda su vida es para Dios. Aleluya. Mejor examinémonos nosotros cuáles han sido nuestras actuaciones, cuáles han sido nuestras, hermanos, cosas que hemos hecho, y pidámosle perdón a Dios, porque la Biblia dice que el que confiesa sus pecados alcanza misericordia. Venga y confiésele a Dios, y Dios va a perdonar sus pecados y tendrá el perdón de Dios, y el Señor lo alcanzará y le dará fuerza para seguir adelante. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Salmo capítulo 32, hermanos, ¿lo tiene? Gloria a Dios. Dice el versículo 1, leemos hasta el 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi vigor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Puede ocupar su asiento, hermano, esta tarde. ¿Cuál es el valor, hermano, de confesar los pecados a Dios? Aleluya. ¿Cuál es el valor de confesar los pecados delante de Dios? Recuerde que, hermanos, hay un perdón de Dios cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él. Y por eso tomé esta tarde y he estudiado, hermanos, estos versículos de este capítulo 32. Y el Señor, hermanos, me llevaba a meditar en esta palabra, que cuán es importante que el hombre llegue a confesar delante de Dios sus pecados para alcanzar perdón y liviandad en su misma vida. Ya que para vivir, hermanos, sosegadamente, como el apóstol Pedro, hermanos, les predicaba a aquellos hombres, les decía que para que vengan tiempos de refrigerios necesitaban confesar sus pecados, para que pudiera vivir el hombre sosegadamente en esta vida. Necesita, hermanos, poner sus cargas, poner, hermanos, los pecados, decirle al Señor que reconozca que, hermano, Dios es el que perdona, que Dios es el que da vida, y delante de Él es el único el que puede perdonar los pecados, porque nadie de los hombres de esta tierra puede perdonar los pecados a otro, solamente la sangre del Hijo de Dios. Aleluya.
Y yo quiero que esta tarde usted entre en el mensaje conmigo y podamos meditar en estos versículos que se expresa el rey David, hermanos, diciendo, hermanos, primero que la bienaventuranza que él dice se puede lograr es tener perdón en los hermanos, las cuyas transgresiones, dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones ha sido perdonada. Alabado sea el Señor. El ser bienaventurado, hermanos, es poder reconocer que Dios me haya perdonado a mí. El ser bienaventurado es reconocer que usted, hermanos, ha sido perdonado de parte de Dios. Alguien que se siente bienaventurado es aquel que se siente libre. Alabado sea Dios. Aquel que no tiene culpas, hermanos, dentro de él, porque el pecado lo hace tener culpabilidad dentro de la vida del ser humano. El hombre no se siente bien, hermanos. El hombre parece que anda una carga dentro de su vida, hermanos, cuando no ha sido perdonado por sus pecados. Aleluya. Y cuando el hombre comete alguna fechoría, quizás algo, hermanos, algún pecado, hermanos, que no ha sido agradable, la conciencia dentro de él, hermanos, anda un remordimiento dentro de él y no se siente bien. Se va a dormir, no está tranquilo, está, hermanos, en la cama, está pensando lo que hizo y dice, no estuvo bien lo que hice, es la culpa del pecado. Pero aquí el salmista dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aleluya, alabado sea la gloria del Señor. Porque quiero decirle esta tarde que cuando venimos delante de Dios y le confesamos a Él los pecados y le decimos, Señor, aquí estoy, perdóname, Dios perdona. Y al perdonar, dice la Biblia, que los pecados Dios los deja en el olvido. Eso es lo maravilloso, hermano, que Dios ya no se acuerda de ellos. Y aquí dice el salmista, dice que han sido cubiertos los pecados, las transgresiones son perdonadas y cubiertas, quedan al olvido. Por eso usted tiene que reconocer que Cristo lo haya perdonado. Y si el diablo viene y le dice, no vas a poder cambiar, no vas a poder lograr, no vas a poder avanzar, dígale al diablo esta tarde, si le trae a su mente eso y le está recordando lo del pasado, dígale, Cristo ya me perdonó, Cristo ya me santificó, Cristo ya me libró, Cristo ya me selló y ya me lavó con su sangre, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Me ha perdonado mis pecados. ¡Aleluya! Porque aquí dice el salmista, es bienaventurado aquel cuya transgresión han sido perdonadas y cubierto su pecado. Oiga lo que dice el apóstol Pedro cuando le habla en la carta a los hermanos de la dispersación. Él dice que la sangre de Cristo ha sido rociada sobre nosotros. Y cuando la sangre de Cristo ha sido rociada sobre nosotros, somos libres, hermanos. Alguien que se siente libre, hermanos, ese puede adorar al Señor, porque él no se siente atado. El pecado lo ata a la vida del hombre que no se siente libre para adorar, hermano, ni para decir un gloria a Dios, ni para, hermanos, decir un amén. No se siente libre, se siente atado, hermano. No puede dar una ofrenda de palma porque se siente atado. Pero cuando es libre de todos sus pecados, reconoce que él ya no se pertenece a él y que toda su vida es para Dios. Aleluya. Alguien alaba a Dios en esta tarde.
Gloria a su nombre. Y yo quiero que pensemos en esta palabra esta tarde, hermano. Que nosotros hemos sido perdonados. Hermanos, esta palabra tiene poder, y a mí el Señor me llevaba en este salmo y meditaba cuán importante es, hermanos, que el perdón de Dios esté en nosotros. Aleluya. El perdón de Dios, hermanos, es algo que no es que le va a decir hoy te perdono y mañana ya va a estar enojado con usted. No, no es así. ¿Y sabe por qué Dios se puede apartar de alguien? Es porque el hombre no obedezca a sus mandatos. Es porque el hombre, hermanos, no obedezca lo que Él ha dicho en su palabra que se haga. Y por eso a veces sentimos nosotros distante a Dios. Y nosotros decimos, yo siento lejos a Dios, dice alguien. ¿Y sabe por qué? Dios está siempre en el mismo lugar. Quien lo siente que se ha alejado no ha sido Dios, hemos sido nosotros que nos hemos alejado de Dios. ¿Y sabe qué es lo que lo lleva a alejarse a uno de Dios? Es nuestras actuaciones. Y lo que a veces cómo actuamos, y a veces qué es lo que hacemos, hermanos, y a veces pensamos y decimos esto va a estar bien, lo que voy a hacer, y lo hacemos, y de pronto sentimos una frialdad en la vida espiritual. Porque el Espíritu de Dios es santo. Y el Espíritu de Dios no habita, hermanos, en algo que no pueda estar limpio. Aleluya. Y cuando la Biblia dice, el apóstol dice, no dejéis contristar el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo que vive en vosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios, hermanos, se resiente con cualquier cosa que alguien pueda hacer. Pero cuando nosotros veamos que ya no sentimos la gloria de Dios, no le echemos la culpa a nadie. Mejor examinémonos nosotros cuáles han sido nuestras actuaciones, cuáles han sido nuestras, hermanos, cosas que hemos hecho, y pidámosle perdón a Dios, porque la Biblia dice que el que confiesa sus pecados alcanza misericordia de parte de Dios. Aleluya. Pero el bienaventurado, el cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos tus pecados. Oiga lo que dice el verso 2. Otra vez viene con la bienaventuranza y dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Cuando Dios nos perdona a nosotros, hermanos, nos libera de todo. Y cuando nos libera de todo, somos libres. Alcanzamos, hermanos, a ser, hermanos, estar cerca de Dios, porque Jesús se recuerda lo que Él dijo: si alguien está cansado, porque el pecado cansa, el pecado es carga. Si alguien está cansado, cargado, dijo Él, que venga a mí y que yo lo voy a hacer descansar. Entonces, cuando nosotros venimos a Él y le decimos: Señor, te recibo como mi Salvador personal de mi vida, y ahora te abro mi corazón para que seas el centro de mi vida, Dios toma, hermanos, la autoridad dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice que si alguno oye mi voz, yo abriré, y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Aleluya. Eso es lo maravilloso, que Dios entra en nuestra vida. Y cuando Él entra en nuestra vida, hermanos, ahí es donde nosotros podemos ver que nuestra vida cambia, que somos diferentes. Y aquí, hermanos, como dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando Dios cambia y cuando Dios perdona, hermanos, es ahí donde dice: dentro de mí debe de habitar el Espíritu de Dios. Y yo me cuido.
Usted se cuida para Dios. Y dice usted, no puede entrar engaño dentro de mí. No puede habitar dentro de mí cosas que no son buenas delante de Dios. El Espíritu se siente libre dentro de nosotros. Y usted puede levantar sus manos con libertad y adora la gloria del Señor, porque usted siente que está haciendo algo agradable delante de los ojos de Dios. Aleluya. Y por eso esta tarde la Biblia dice, hermanos, que el apóstol Juan cuando habla en su carta, él dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor lo hace, pero el hombre tiene que venir delante de Él. Y aquí estos versículos primeros, David después se expresa, ya los versículos que continúan el 3. David dice: cuando yo callé, cuando yo no quería confesar los pecados, dice que se sentía él que su vida se estaba terminando, su vida se estaba yendo cada día más, hundiéndose. Se sentía sin sabor. Y quién más con experiencia pudiera hablarnos en esta tarde sino el salmista David. ¿Se recuerda usted cuando le falló a Dios? Él se sentía quizás de esa manera cuando había, hermanos, cometido el hecho de adulterio. Él se sentía, hermanos, en un espíritu de resequedad dentro de él. Y quizás agarraba el arpa para querer cantar un salmo de los que cantaba y no sentía dirección de parte de Dios. Aleluya. No le sentía sabor cuando cantaba el Salmo 123 antes de no haberle pecado a Dios. Ese lo cantaba y decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ya cuando quizás le había fallado a Dios, agarró el arpa y quiso cantarlo, no sentía nada de la presencia de Dios. Porque cuando alguien, hermanos, quiere tomar un privilegio y quiere cantar, quiere predicar y no tiene el Espíritu de Dios, no siente sabor en su vida. Esto se necesita. Yo por eso siempre le digo a Dios que esta palabra se meta dentro de mí para después transmitirles a ustedes, hermanos, esta palabra, aleluya, para que ustedes también puedan sentir la presencia de Dios cuando esta palabra la puedan escuchar, aleluya. Y dice el verso 3, léalo conmigo. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Quizás cuando él, hermanos, había pecado con la mujer de Urías Heteo, se quedó tranquilo. Se bañaron, tranquilos, no pasó nada. Pero Dios ya había tomado notas en el pecado. Porque quiero decirle esta tarde que delante del ojo de Dios el hombre puede hacer pecado, pero quizás no le sean descubiertos en el mismo instante, pero después. Y otros van a ser descubiertos los pecados, pero hasta en el día del juicio. Ahí van a estar encubiertos, pero cuando llegue delante de Dios, ahí va a salir claro todo. Ahora, cuando David, hermanos, le vaya a Dios, hermanos, deja pasar un tiempo y después manda al profeta Natán con el mensaje y decirle a David: mira, lo que hiciste no estuvo bien. Después que él le había contado, hermano, lo que era la historia que le llevaba el profeta, David dice, cuando la oye: ¿qué cree? Le dice el profeta que merece ese hombre que le quitó la única oveja que tenía el hombre pobre. David respondió rápidamente, como a veces nosotros, hermanos, acusamos a cualquiera, ¿verdad?
Aleluya. Y abrimos la boca rápido para condenar a alguien. Alabado sea el Señor. Y David dice: pues ¿sabes qué, profeta Natán? Ese merece la muerte, le dijo, por haberle quitado la mujer, o la oveja, ¿verdad? La corderita, al hombre ese pobre que tenía solo una, y ni supo multiplicar bien. David, porque estaba hasta enojado, dando el juicio, y dice: ese merece la muerte. Entonces le dice el profeta: la cosa es así. David le dijo: pero ¿sabes qué? Ese hombre eres tú. Qué semblante, ¿verdad? Haya cambiado David, hermano. Se cambió la cosa. La sentencia que había dado David no era para otro, era para él. Merecía la muerte, sí, pero Dios es perdonador, hermano. Y yo quiero que lo lea conmigo. Está en Samuel, segunda, capítulo 12. Alabado sea el Señor. Esta palabra es maravillosa, hermano. El capítulo 12 de segunda de Samuel lo tiene, del verso 7 en adelante. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así le respondió ya el profeta aquí: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo, y si heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa a la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré de esto delante de todo Israel y en pleno sol. Oiga, esto es lo maravilloso, hermano. Aquí este versículo que viene, el 13, a mí me encanta, porque Dios le dice esto a través del profeta. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y oiga lo que le dice. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado y no morirás. ¿Merecía morir David? Sí, merecía. Pero allí vino el perdón de Dios. Porque acuérdense que David, dice la Biblia, que tenía conforme el corazón de Dios. Pero no tener el corazón, al tener el corazón de Dios, David no era que era justo ya, sino que era un hombre que podía cometer cualquier error, y lo cometió. Pero el corazón de Dios se necesita cuando nosotros tenemos. Por eso hay que pedirle a Dios, hermano, un corazón sensible. Yo puedo fallar, usted puede fallar, sí, podemos. Pero si fallamos, que reconozcamos. Que reconozcamos. Porque cuando está el Espíritu, hermanos, ahí, aquella sensibilidad dentro de nosotros nos hace reconocer nuestros errores, nuestros pecados. Y con reconocerlo, no es que los vamos a quedar tirados, abandonados, no. Y no venimos y le pedimos perdón a Dios y le decimos: Señor, te fallé, pero perdóname, aquí estoy,
quiero seguir, quiero avanzar, quiero continuar. Aleluya. Y el profeta le dijo a David: no morirás, porque Dios redimirá tus pecados. Alabado sea el Señor. Qué bonito es tener un corazón sensible a la voz de Dios, hermano. Ser quebrantado cuando el Espíritu de Dios, cuando la palabra de Dios está siendo hablada, hermano. Necesitamos tener un corazón de quebrantamiento. Aleluya. Un corazón, hermanos, que reciba la palabra de Dios. Que no se haga un corazón duro. Pidámosle a Dios que nos haga un corazón sensible a la voz de Él. Volvamos al Salmo donde estamos. Cuando David, hermano, se siente que no ha confesado sus pecados, dice él, el verso 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El verso 4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Aleluya. No hay descanso para el hombre pecador. No hay descanso. No hay alivio para él. Y puede hacer cualquier cosa, puede hacer cualquier otra cosa. Se puede echar, usted lo puede ver sonriente, hermanos, y en la noche está triste, que ni dormir puede. Insomnio le pega por sus mismas maldades que anda dentro de su corazón, haciendo pecado, y no se siente tranquilo. No hay tranquilidad dentro de él. Pero el cristiano que reconoce que ha sido perdonado, él solo, hermanos, ora y se acuesta, a ratito está bien dormido, porque está descansando. Y como dice el Salmo que dice David: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aleluya. Me acosté y dormí y desperté, dijo el salmista, porque tú me sustentabas. Alabado sea la gloria del Señor en esta tarde. Qué bonito es reconocer y tener el perdón de Dios en nuestra vida. Aleluya. Pero mientras David dice: no los confesaba mis pecados, sentía que me iba hundiendo. Y dice que la mano de Dios estaba contra él. Y el hombre se siente afligido. Cuando un cristiano reconoce, hermanos, la palabra y ha cometido una falla, no hay tranquilidad en su corazón. ¿Hasta cuándo confiese tus pecados? Hasta que diga: yo fallé y pido perdón, oren por mí. Se bota todo, hermano. Pero lamentablemente a veces dentro de las iglesias hay mucha gente que hace pecados encubiertos, y por eso no sienten nada de la gloria del Señor. Son cristianos, hermanos, que están ahí nada más calentando una banca, una silla, porque no reconocen que le han fallado a Dios. Y oiga que dice un versículo que es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor, porque a veces decimos: que van a reconocer, yo soy el siervo de la iglesia, van a decir que yo pequé. No importa, hermano. Aquí no estamos para acabar a nadie. Yo no estoy para terminármelo a usted. Yo estoy para que seamos restaurados, que seamos edificados, que continuemos adelante en este camino. Que con saber y reconocer que usted ha fallado no significa nada. Venga y confiésele a Dios, y Dios va a perdonar sus pecados y tendrá el perdón de Dios, y el Señor lo alcanzará y le dará fuerza para seguir adelante. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. David dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dice: se volvió mi verdor en sequedal
de verano. Aleluya. Por eso hay muchos cristianos que están dentro de la iglesia frío, hermano, bien secos. Antes danzaban en el Espíritu, antes sentían la gloria del Señor. Y no vayas a andar brincando solo por brincar, para que me vean que yo siempre sigo danzando. No haga eso. Y el Espíritu de Dios lo toca, déle con todo. Pero por emoción, jamás, hermano, no lo haga. Porque dice aquí el salmista David que cuando él no había confesado sus pecados delante de Dios, se sentía que había una resequedad dentro de él, como de verano. Porque el Espíritu de Dios, cuando está dentro de nosotros, nos hace mantenerlos vivientes, nos hace mantenerlos, hermanos, con fuego, nos hace mantenernos, movernos en el Espíritu. Aleluya. Nos da, hermanos, esa armonía dentro de nosotros, que, hermanos, podemos movernos, cantar, alabar a Dios, porque el Espíritu de Dios es el que está dentro de nosotros y nos da la fuerza para poder hacerlo. Y por eso cuando David, hermano, no había confesado sus pecados, él se sentía reseco, no sentía nada de la bendición de Dios. La pregunta es esta tarde para nosotros: ¿cómo estamos nosotros? ¿Usted siente el Espíritu de Dios? No me lo diga. ¿O no lo siente? ¿O canta solo porque está cantando con el que está aquí adelante? Tenemos que llegar, hermanos, a un nivel de espiritualidad, de poder sentir la gloria de Dios. Que no le digan que usted tiene que adorar. Vaya ahora en su casa y dígale: Señor, hoy voy para la iglesia. Yo quiero que ese culto no sea como el de ayer, hoy que sea mejor. No quiero ser un cristiano, Señor, nada más que llegue a calentar esa silla roja. Ya está acabando el color donde me siento. Queremos movernos en el Espíritu, hermano. Y el Señor a mí me quebrantaba con este salmo. Y me tocaba a mí el Señor. Porque a veces uno, hermanos, hay cosas que uno tiene un descuido. Y eso es importante, que cuando uno reconoce que hay un descuido en la vida espiritual y uno dice: le pongo alto a esto. Porque a veces cualquier cosa lo puede distraer a uno para no buscar de Dios. Pero cuando nosotros le ponemos alto y Dios mira eso, Dios dice: este quiere hacer mi voluntad y yo no lo voy a desamparar. Este quiere hacer lo que yo digo en mi palabra. Y allí el Espíritu de Dios viene y lo toca y lo quebranta. El Espíritu de Dios viene y lo administra. Porque el Espíritu de Dios, cuando lo administra, hermanos, a uno hay un deseo de querer continuar adelante en este camino, de querer venir a este lugar y reconocer que, hermanos, adoramos a un Cristo vivo, y adoramos a un Cristo que tiene poder, adoramos a un Cristo que sigue moviéndose así como se movió en el principio. Él es el mismo. Aleluya. Todo es creer a la palabra, y lo que yo no puedo hacer, el Señor se encargue de lo demás. No vivir preocupado que yo tengo que hacer esto, que yo tengo que hacer lo otro. No, Dios tome control de nuestra vida, hermano. Y por eso el salmista dice, cuando no confesaba sus pecados, dice que su verdor se volvió en sequedad de verano. Pero esto es lo bonito, el verso 5, que cuando uno dice: ¿qué es lo que me pasa? Que no siento nada, que no siento la gloria de Dios, que no siento el Espíritu Santo. Dice David: mi pecado te declararé.
¿Está conmigo? Y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Ahí sí se puso un alto él. Y dijo, no me puedo morir antes de confesarle a Dios mis pecados. Y cuando dice que él vino y le dijo al Señor, te confieso mis transgresiones, mis pecados. Y dice, tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso le digo lo que dice el apóstol Juan. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y darnos el perdón en nuestra vida. Por eso, hermanos, esta tarde la palabra de Dios quiere que nosotros reconozcamos. Y si reconocemos, confesemos a Dios. Si le hemos fallado, confesemos. Es que yo le voy a pedir perdón a Dios allá cuando vaya a orar en mi cuarto. Si cometí un pecado, la Biblia dice que con ver y oír a veces nosotros pecamos, pero es ahí donde nosotros podemos pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname porque había de algo que no estaba bueno. Pero si usted ya hizo un acto de hecho, allí sí cometió un adulterio de hecho, cometió una fornicación, cometió un pecado grave delante de Dios. Y si usted se siente que quizás tal vez habló de un hermano y al hablar de ese hermano su vida espiritual lo ha llevado a mantenerlo alejado de Dios, el Espíritu de Dios ya no lo siente. Y es por lo mismo, porque usted se siente que aquello lo ha venido arrastrando. ¿Y por qué no le decimos a Dios, Señor, perdóname esta tarde? Y Dios nos va a perdonar nuestros pecados. Y vamos a avanzar en este camino. Yo no me quiero quedar estancado. Usted, yo creo que no quiere también, ¿verdad? Yo quiero que los cultos sean de fuego, hermano. Yo quiero que aquí tengamos armonía, pero armonía del Espíritu Santo de Dios. No armonía de comernos unos con otros. Aleluya. Sino que haya armonía, pero del ambiente del Espíritu de Dios. Que cuando nos veamos, nos amemos con el amor de Cristo. Para que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida. Porque Él no habita donde hay rencor, odio, envidia, amargura de espíritu. Así andan muchos, hermanos, y que quieren ocultar las cosas, pero delante de Dios están desnudos. Y para eso viene la palabra esta tarde. Que si confesamos a Dios nuestros pecados, Él nos perdonará y nos dará la fuerza para seguir. Si no, ahí va a seguir estancado en su vida espiritual. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos a llegar. La palabra de Dios en esta tarde.